Who can say if your love grows as your heart chose? Only time. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es tu programa favorito, Un Café con Almalí. Ya saben, el mejor pretexto para reunirse. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, y que me lo han pedido mucho a través de las redes sociales y a través de el correo. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, pero antes déjenme recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden escribir a uncafé@hotmail.com, en Twitter @BellaAlmalí, en Facebook Bella Almalí, y también en las redes sociales de aquí del canal, en Twitter @netchannel.tv y en Facebook NetChannel. Y les recuerdo a ustedes que ya tenemos canal en YouTube, así es que como Almalí me pueden encontrar en YouTube y ahí pueden ver todos los programas que hemos generado por ustedes, para ustedes y por supuesto gracias a ustedes. Y nosotros seguimos de aniversario. Gracias por estos 2 años maravillosos y gracias porque sin ustedes pues no seríamos nada, no estaríamos aquí transmitiendo nuevamente. Entonces, sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a ustedes que nos hacen el favor de vernos en sus hogares, y a nuestro experto en el tema de inteligencia emocional, un gran amigo, una bellísima persona. No saben, bueno, nos hemos vuelto así, íntimos. Héctor Bolaños, bienvenido. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias, Almalí, y muchas gracias por tenerme aquí y muchas felicidades también por tu segundo aniversario. Estamos cumpliendo años, apenas 2 añitos, 2 de muchos más. Héctor, nos han pedido mucho este tema y yo no encontraba como que la persona indicada para hacerlo. Me explico. Hay psicólogos, y los psicólogos a la inteligencia emocional le dan otro enfoque. Y platicando contigo en un fin de semana, en un curso que tuvimos, platicando contigo, dije, exactamente eso es lo que a mí me gustaría tener en el programa, exactamente eso es lo que necesito, sin que me hablen de cosas médicas, en términos técnicos, y que me digan finalmente, te controlas, te ubicas y te estás, ¿no? Inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues inteligencia emocional, Almalí, es básicamente la capacidad o la habilidad para manejar tus emociones hábilmente. Y si quieres verlo con un poquito de más profundidad, es básicamente poder darte cuenta de los pensamientos y emociones que estás teniendo sin necesariamente dejarte llevar por ellos. O sea, es darte cuenta de lo que está pasando dentro de ti y darte cuenta, estoy teniendo enojo, estoy sintiéndome con mucha ansiedad, preocupación, etc. Y en lugar de, como tendemos a hacerle, de actuar impulsivamente, y dejarnos llevar por esas emociones, poderlas ver con un poquito de distancia, y eso te permite pues actuar de una forma más apropiada, tomar mejores decisiones, etc. Entonces, a grandes rasgos eso es. A grandes rasgos, una explicación de verdad breve, clara y concisa, o sea, con veritas y manzanitas. Sí, porque generalmente buscas en el diccionario, o buscas en las redes sociales, o buscas en el internet, y te dice, es la capacidad mental de que el organismo tiene... Y tú dices, ajá, sí, pero ¿cómo? Entonces, más claro, ni el agua. Hablamos de las emociones, y hablaremos de las emociones, de las 4 emociones básicas, que es miedo, tristeza, alegría y enojo, ¿no? Que de ahí salen, parten las demás. Y digo las 4 básicas porque son las más comunes y son las que nos llevan ya después a trastornos, ya después a otras cosas. Claro, así es. Y bueno, pues obviamente no nos tenemos que preocupar mucho por la parte de la alegría, la felicidad, el bienestar cuando estamos en contacto con ellos, pero sí es importante poder desarrollar herramientas, habilidades, tener estrategias para cuando nos estamos sintiendo con mucha tristeza,
cuando te sientes muy ansioso, deprimido, saber qué hacer con esas emociones, ¿no? Claro, exactamente, sobre todo porque, vamos, ahorita el ritmo de vida que llevamos nosotros aquí en México y sobre todo aquí en la capital es estresante, de verdad estresante, y el que no se enoja se deprime. Entonces tenemos ahí, es imposible, obviamente pues no tienes una inteligencia emocional desarrollada, es menos, pero de verdad creo que el ambiente, la población, las circunstancias, todo hacen como que se confabulan, es un complot para que te enojes. Difícilmente no te enojas en esta ciudad. ¿Cómo puedo tener una inteligencia emocional en esta ciudad? Completamente. Y pues ciertamente, Almalí, vivimos en una sociedad, en un mundo complejo, estresante. El vivir en esta ciudad pues trae toda una serie de desafíos. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para manejarnos mejor a nosotros mismos? Ese es el reto, ¿no? Y mencionabas al principio, ahorita que estabas hablando de estas habilidades que se pueden desarrollar, y esto es muy cierto, y esto es la gran ventaja de la inteligencia emocional, que a diferencia de, por ejemplo, el coeficiente intelectual con el cual ya naces, claro, a lo mejor naces con 120, 80 o 150, naces con ello y mueres con ese nivel de coeficiente intelectual. A diferencia de eso, la inteligencia emocional es algo que sí se puede cultivar, ¿no? Y qué bueno, porque yo de chiquito, de joven, tenía una inteligencia emocional muy baja, tenía pues muchos problemas para relacionarme con otras personas, no se me daba fácilmente, me enojaba mucho, etcétera. Y entonces pues fui aprendiendo gradualmente a poder manejar esas emociones de una mejor forma, a no prenderme tan rápidamente, no ser provocado tan rápidamente, y creo que si ahora alguien me calificara desde el punto de vista de inteligencia emocional, creo que estaría un poquito mejor, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Yo también, en lo personal, he tenido la fortuna de trabajar a lo largo de algunos años en inteligencia emocional, y de verdad yo soy bien Dalai, o sea, no me reconozco, pero sí se puede tener una inteligencia emocional, digamos, óptima, y sí lo puedes ir desarrollando. Si no la tienes, sí la puedes ir desarrollando, porque te quita enfermedades, de verdad te aliviana, por llamarlo de alguna manera, o decirlo mucho, te vuelves muy light y ves la vida desde otra perspectiva, ¿sí? Ves las situaciones desde otra perspectiva y eres más sociable. Bueno, tiene muchísimos beneficios. ¿Qué te puedo decir si tú eres el experto? Así es. Y permíteme que te comente un poquito desde un punto de vista neuronal, desde un punto de vista cerebral. Esto ya está muy bien comprobado, el hecho de que podemos cambiar, podemos mejorar. Hay este hallazgo relativamente reciente en materia de neurociencias, que es la neuroplasticidad. Y no voy a meter a hablar de esto desde un punto de vista técnico o médico, pero es básicamente el hecho de que lo que hacemos, a lo que le ponemos atención y a lo que pensamos, constantemente está modificando nuestro cerebro, está cambiando la estructura y la fisiología del cerebro. Entonces, lo que pasa es que en la medida en que empezamos a pensar de una determinada forma, o empezamos a ponerle atención a determinadas cosas, eso fortalece los circuitos neuronales que permiten ese patrón de conducta, de pensamiento, y gradualmente esa conexión neuronal se vuelve más fuerte, ¿no? Un ejemplo muy interesante es con los taxistas en Londres, que para poder obtener su licencia como taxistas en Londres tienen que saberse de memoria las 25,000 calles que hay en Londres. Entonces es una preparación de 2 años antes de tomar ese examen, y se ha encontrado que los taxistas en Londres tienen un hipocampo mucho más grande que el promedio de las personas. El hipocampo es la parte del cerebro que utilizamos todo el tiempo para la memoria.
y entre más años lleve taxista como taxista, entonces el hipocampo se vuelve cada vez más grande. Entonces esto es un ejemplo muy claro de cómo el cerebro está constantemente cambiando. Y para aterrizar esto, pues quiere decir que si tú piensas que eres una persona enojona, pues, y que vas a ser enojona por el resto de tu vida, no es cierto, no tienes excusa. No, sí puedes cambiar y sí es posible. Básicamente entonces depende de cómo te empiezas a manejar a ti mismo, dónde pones tu atención, qué respuestas por supuesto, tienes, etcétera, y gradualmente se va empezando a dar estos cambios a nivel cerebral y a nivel de, pues ahora sí que todo el cuerpo. Claro, la forma en cómo reaccionas a cierto estímulo. Así es, ¿no? completamente. Y bueno, finalmente yo creo que todos estaremos de acuerdo en que si reaccionas de una forma calmada, de una forma tranquila, de una forma racional, coherente y ecuánime, tienes menos problemas que si reaccionas impulsivamente, ¿no? Definitivamente, y es tu grado de presencia en sí la que va a determinar cómo cambia la dinámica, ¿no? Cuando estamos distraídos, cuando nos sentimos amenazados, y entramos en este patrón de reacción automática que está pues biológicamente implantado para protegernos, entonces tendemos a actuar pues de una forma irracional, menos prudente, menos considerada, instintiva, ¿no? Exacto, como animales, exacto, y es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando nos sentimos muy estresados, cuando alguien nos dice eres un idiota, etcétera, ¿no? Claro. Cualquier cosa que amenaza a tu estatus social, a tu imagen de ti mismo, tus creencias, etcétera. Y al contrario, en la medida en que puedes estar presente, eso en sí ya empieza a cambiar la situación y no nada más tú estás dándote cuenta de una mejor forma de lo que está pasando dentro de ti, claro, sino también empiezas a poder, de alguna forma esto se transmite y ayuda a calmar un poquito la situación que a lo mejor de otra forma puede ser más violenta. Claro, y además, finalmente somos seres humanos y nos regimos por emociones, o sea, no es reprimir las emociones, eso sí quiero que quede muy claro. La inteligencia emocional no es reprimir las emociones, sino es saber reaccionar a cierto estímulo. Todos tenemos algo que nos detona, absolutamente todos nos tenemos algo que nos detona, hasta los monjes tibetanos tienen algo que nos detona, de verdad. Entonces, la forma o la idea es cómo reaccionas a ese botoncito, ¿no? Exactamente. Cómo reaccionas, cuál es la respuesta a ese estímulo y cómo le podemos hacer. Si yo no tengo inteligencia emocional y quiero tener inteligencia emocional, ¿por qué? Porque pues me enojo fácilmente, o porque me estreso fácilmente, o porque me detona cualquier cosa. ¿Cuál sería el primer paso para tener inteligencia emocional? Muy bien, y regreso un poquito a lo que estabas hablando hace un momento de que las emociones, los sentimientos son importantes, ahí están, y es muy cierto, te dan información valiosa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor has estado en una situación que te causa mucho enojo, ¿no? Exacto. Y es porque la situación es muy injusta, es inapropiada, y ese enojo entonces te está dando información muy importante sobre, hay algo incorrecto, y te está también dando la energía necesaria para poder actuar, ¿no? Claro. Ahora, muchas veces no es las emociones y sentimientos que estamos experimentando a veces no tienen mucho que ver también con la realidad, porque nos pasa que empezamos a pensar en ciertas cosas. Primero mato y luego averiguo, ¿no? Exacto, claro. Exacto, o estás también pensando lo que te hizo una persona y empiezas a escalar, exagerar la situación en la cabeza, y llegas con esa persona que no te ha hecho nada y ya de entrada ya estás enojada, ¿no? Con ella. Un ejemplo muy sencillo, que a mí en un principio uno de mis grandes maestros, que le mandamos un beso muy grande, no pudo estar aquí con nosotros, está ahorita dando unas conferencias a nivel internacional, porque me parece que está en Argentina, algo así. Me decía, un ejemplo muy sencillo es, tú te levantas tarde,
no se te olvida poner el despertador, o te levantas tarde y ya te levantas de mal humor, y de repente no encuentras las llaves del coche y te enojas, sales tarde, encuentras por fin las llaves del coche, a la hora de que vas manejando, todo mundo piensas que se te atraviesa. Exacto. O sea, es el mismo tránsito de ayer, de antier y de anteantier, y es el mismo tránsito de mañana, y piensas que todo el mundo está en tu contra, todos te hacen enojar, llegas a la oficina, llegas molesto, empiezas a ver mal a tus compañeros, tu jefe te empieza a gritar, eso parece, y así te la llevas todo el día, y en la noche que llegas a tu casa con tu pareja, te desquitas con ella y no sabes ni siquiera por qué estás enojado. Exacto. ¿Sí? Así es. Y arrastraste el que no encontraste las llaves del coche, o arrastraste el que no sonó el despertador, y estás enojado y dices, es que, ¿por qué estás enojado? Ay, es que tuve un mal día. No es el mal día, es cómo reaccioné al primer estímulo que fue el despertador. Exacto, ¿no? exacto, completamente. Y eso pues se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Exacto, sí. Como empiezas tu día, entonces empieza a influir en el resto del día, y la percepción que tienes sobre los eventos que te van pasando, que a lo mejor son pequeños, pero los tomas de una forma negativa, ¿no? Entonces, me preguntabas, bueno, ¿qué puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, para manejar una situación estresante, una emoción que está surgiendo. Pues esta es una estrategia, una técnica muy sencilla. Lo primero y lo más importante es hacer un alto, ¿ok? Sí. Esta es una pausa, es esencial, porque te permite regresar aquí, ¿no? Y al hacer alto, ya estás evitando ese patrón de reacción impulsiva y automática. Sí. Entonces, si los siguientes pasos que voy a comentar se te olvidan, pero puedes hacer este alto, entonces muy bien, porque ya eso va a ayudarte a cambiar la situación. Claro, ¿no? Por supuesto. Después de pausar por un minutito o un segundito y no reaccionar, lo siguiente sería respirar, ¿no? Y si a lo mejor la situación es muy tensa, muy estresante, a lo mejor vas a tener que forzar la respiración. Y respira, ¿no? ¿Y cuenta hasta 10? 3 por 3, 9 y 1, 10, pero cuéntalo 3 veces. Entonces ya desde la tercera que dices 3 por 3, 9 y 1, 10, ya. Así es, ¿no? Entonces respiras y aunque sea pues un poquito forzada la respiración, eso te va a ayudar a calmarte un poquito, a calmar el cuerpo, a calmar la mente también. Y después notas, ok, ¿cómo se siente mi cuerpo? ¿No? Y eso te está también ayudando. Estoy calientita. O sea, ya respiré y sigo calientita, ¿no? Exacto. Entonces a lo mejor sientes, por ejemplo, que tienes todos los puños contraídos, mucho calor, te estás con los hombros todos tensos. Sí, la mandíbula cuando tienes tus dientes, así. Exacto, así es. Y también notas qué pensamientos y emociones estás teniendo. Por ejemplo, ahorita quiero estrangular a mi vecino, ¿no? Y estoy muy enojado por lo que me hizo, porque se estacionó otra vez enfrente de mi cochera, ¿no? Y una vez que ya te diste cuenta de cómo se siente tu cuerpo, los pensamientos y emociones que estás teniendo, entonces ahora consideras qué opciones tienes en ese momento. Por supuesto. Porque, como te decía, nuestra reacción automática de estrés es o luchamos, o huimos, o corremos, o nos quedamos paralizados, ¿no? Y hay nada más esas 3 opciones. Pero si puedes tomar esa pausa, entonces esto te permite ver, bueno, a lo mejor, como dices, cuento hasta 10, respiro, o me salgo del edificio, de la oficina, camino una vuelta a la manzana y regreso, o me voy a hacer ejercicio y después ya hablo con el vecino, ya que me sienta más calmado, o a lo mejor esta es una tontería, algo que ya yo solito armé en la cabeza y de plano lo voy a soltar porque no tiene ni caso de mencionar nada, porque lo tengo aquí nada más. Exactamente, ¿no? Y además, como te decía, no es el hecho de reprimir las emociones, sino las emociones déjenlas fluir, tienen que fluir. Las emociones
tarde o temprano van a salir. Así ¿sí? es, así no hay emociones buenas ni emociones malas, simplemente hay Completamente. agradables y desagradables. Ujú. Y van a salir, entonces déjala salir. A mí, por ejemplo, lo que me funciona es cuando de verdad me hacen enojar mucho, lo que me funciona es me quito los zapatos. Okay. No sé por qué, pero me quito los zapatos. Entonces Ujú. así como que el bajarme de los tacones Ujú. o si tengo tenis, el Ujú. quitártelos, ya es ese alto y es el respira. Y además, cuando respiras, oxigenas a tu cerebro y entonces ya ves la gama de posibilidades. Uno, Así le parto es. la cara, dos, si le parto la cara, puede pasar esto y esto y esto y esto y voy a terminar así. Y pensando en todas las posibilidades, vas oxigenando más el cerebro Ujú. y vas ayudando a que tu razón, ¿sí?, encuentre la mejor respuesta y luego dices, bueno, pues ni siquiera vale la pena, ¿no? Exactamente, así O sea, es. voy a terminar en el bote Por una tontería. por nada, o puedo Exacto. terminar con una bonita amistad por una tontería, Exacto. o si vale la pena igual y le parto la cara y Sí. vale la pena, ¿no? Exacto, O sea, exacto. Y esta técnica que les Ujú. compartí no quiere decir que a la hora de aplicarla automáticamente te vas a sentir calmado o angelical o piadoso. Sí, no, para milagros nada. no hay. No, porque muchas veces la acción más apropiada puede ser ujú. reaccionar de una forma muy fuerte, gritarle a Exacto. alguien. Si alguien, por ejemplo, empieza a golpearle a mi esposa, pues a lo mejor lo considera como una 10% de una fracción de segundo y luego me le voy a golpes, ¿no? Claro, por supuesto. Ajá. Pero y no te lleva más de 3 segundos. Exacto. El hacer el alto y el respirar no te lleva más de 3 segundos, más Así de 2 es. segundos. Exacto. No te lleva, no Así se es. trata de 1001, 1002, 1003, o sea, Exacto, exacto. ¿no? Así es. Entonces, esta técnica es muy útil específicamente para situaciones estresantes. Ahora, hay toda una serie de técnicas o herramientas adicionales de las cuales podemos hablar que te ayudan a cambiar tu estado emocional Sí. y a poder Sí, manejar por favor. mejor emociones negativas, ¿no? Exactamente. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Porque estarás de acuerdo conmigo que el común denominador de la gente, si no está estresada, está deprimida. Así es. ¿Qué así puedo es. hacer yo Ujú. con la tristeza? Ok, claro. Bueno, pues hay varias cosas, obviamente, ¿no? Pero vamos a empezar con una de ellas muy Ujú. sencilla y fácilmente aplicable, y es la gratitud. Es algo que es muy importante porque te ayuda a automáticamente cambiar tu estado emocional, ¿no? Cuando estás agradecido o agradecida, es prácticamente imposible sentirte triste o deprimido al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero es que estoy dando gracias. Dios mío, gracias. Ya no puedes, exacto. Así es. Difícilmente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahora, también el cerebro tiene un sesgo a ver lo negativo. El cerebro fácilmente percibe más Sí, es cierto. lo negativo que lo positivo. Ajá. De hecho, investigadores han encontrado que le damos 3 veces más peso a un evento negativo que a uno positivo. ¿Y es cerebral? ¿No es por tradición o por costumbre o por social? No, esto se ha acostumbrado que es a nivel prácticamente neuronal y creo que tiene que ver con este instinto de protección, de supervivencia que ten cuidado porque si por ejemplo casi te atrapa un tigre de dientes de sable, digamos, Uh-huh. de los primeros hombres en esta tierra, pues tenías que aprender, ¿no? Para evitar que esto volviera a pasar. Claro. Entonces es como un mecanismo protectivo, ¿no? Entonces la práctica de la gratitud lo que te ayuda es irte enfocando en aquello que está bien en tu vida o por lo menos ver aquello que no está mal en tu vida, ¿no? Exactamente, y es muy sencillo. Nos dabas en el fin de semana que estuvimos juntos, nos dabas unos tips, pero antes de que nos dieras los tips, a mí me gustaría comentar, es más fácil, y créeme que lo estoy aplicando, es más fácil sentarte, no sé, un minuto y decir, bueno, ¿por qué estás agradecida? Estoy Uh-huh. sana, estoy completa, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Ahorita tengo un techo en Uh-huh. donde estar, vamos,
no me hace faltar nada, igual y tengo hambre, pero bueno, tengo que comer. Empiezas a ver y tengo que vestir, y afortunadamente tengo zapatos. Es más fácil darte cuenta a estar como Demóstenes, ¿no? Sufro. ¿Y por qué sufres? No sé, pero sufro un montón. Así es. ¿no? Y esta práctica precisamente Sí. de empezar a apreciar lo bueno que hay en tu vida, o de estar agradecido por ello, a lo mejor puede ser que al principio no se dé tan natural, ¿no? Por el hecho de que a lo mejor estamos tan acostumbrados a no enfocarnos en aquello que esté bueno, ¿no? O que es bueno. Pero con la práctica y a lo mejor algunos días no te sientes así con las ganas de hacerlo de todas formas, pero de todos modos mantienes esa disciplina, y precisamente por este aspecto de neuroplasticidad del cual hablábamos, del hecho de que el cerebro sí puede cambiar y que tú sí puedes cambiar. Entonces, gradualmente esto se empieza a volver más fácil, más natural, y el problema ya no es, a ver, enlista 10 cosas por las cuales te sientas agradecido, sino nada más 10, ¿no? me falta papel, ¿no? Exacto. Y además también y perdona que te interrumpe, pero dijiste algo muy, muy importante. Si no encuentras por qué estar agradecido, bueno, agradece porque no tienes ganas de agradecer. Porque eso quiere decir que estás vivo, eso quiere decir que tienes la capacidad de pensar, eso quiere decir que tus neuronas están sanas, que tienes un cerebro sano, que no tienes una apoplejia, por ejemplo, o que no tienes un derrame cerebral, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hoy no tengo ganas de agradecer nada, y dices, bueno, finalmente tengo la capacidad de pensar y agradezco por eso, ¿no? Exactamente, así es. Y yo creo que lo que nos pasa es que muchas veces pensamos o tomamos como dado que nos merecemos todo. Exacto. Y que la vida nos tiene que dar todo y las cosas nos tienen que salir como nosotros queremos. Entonces, si dejas por un momento a un lado este pensamiento, entonces te das cuenta, caray, puedo respirar, puedo ver, claro, puedo escuchar, y eso en sí ya es un milagro, ¿no? Y no te comparas con nadie, no es compararse, ¿no? De ay, es que el vecino, o el indigente, o el que viene el metro. No es compararte, simplemente es estar agradecido porque mañana no sabemos. Exacto, ¿no? Así es. Entonces, esto como una práctica lo puedes hacer, por ejemplo, en la mañana, cuando estás todavía en la cama, ahí todavía calientito en tu cama, antes de salirte de la cama, te pones a enlistar 10 cosas por las cuales estás agradecido o aprecias en tu vida. Y pueden ser, a lo mejor te parecen muy simples, muy sencillotas, pero puede ser, estoy agradecido porque mi esposa está aquí conmigo, o estoy agradecida porque tengo suficiente dinero para el día de hoy. Estoy calientita en mi cama. Estoy calientito en mi cama. Simplemente estoy calientita en mi cama. Y eso lo haces en la mañana y también en la noche. Y esa es una práctica, por ejemplo. Claro, y otra de las cosas que a mí en lo personal me funciona es, aparte bueno, yo no tenía el hábito de agradecer en las mañanas, yo normalmente lo hacía en las noches, ¿no? Pero ahora luego en la mañana y en las noches. Y una de las cosas que a mí en lo personal me funciona, y como dice el anuncio, y funciona muy bien, es que en el momento en que me levanto, digo en voz alta, hoy es un gran día, hoy voy a tener un día excelente, un gran día. Y me levanto y me veo en el espejo y sí, va a ser un gran día. Es como un hábito que tengo, y a lo mejor el día no es tan grandioso como yo lo visualizaba, pero mi reacción a ese día es diferente a que si digo, pues a ver, en nombre de Dios, pues a ver cómo me va ahora, ¿no? Así es. O ya porque me levanté y le di la vuelta a la cama y me pegué en el dedito chiquito del pie, voy a tener un día de la fregada. Exacto. La disposición o la predisposición de cómo va a ser tu día, de verdad funciona. Exacto, sí, y esa intención que traes, como tú dices, a lo mejor las cosas se van por otros lados, pero esa intención es muy importante. Pero no lo veo tan mal, ¿no? Exactamente. Y si quieres podemos hablar de, bueno, ¿cómo le haces para manejar, por ejemplo, cuando tienes accidentes o circunstancias difíciles en el día? Que es también una habilidad muy importante para en lugar de que estemos lidiando con problemas,
más bien se convierta en manejar eventos y estés pues lo más centrado, más en control, digamos, de ti mismo y puedas responder de una mejor forma a la situación, ¿no? Exactamente, porque bueno, no estamos, ninguno de nosotros estamos expensos, o más bien todos estamos expensos, ninguno estamos salvos de que pueda ocurrirnos algún accidente o simplemente, no sé, un temblor. Ahora las inundaciones que se dan, bueno, a la orden del día, veo que estoy parado en periférico y se me está llenando el coche de agua y eso, bueno, invariablemente es una emergencia y tengo que aprender a responder a esa emergencia, ¿no? Claro, o puede ser cosas tan pues menores como por ejemplo que se te pierda la bolsa o se te pierde el celular, sí. o pierdes dinero. No, el celular no, por favor. No, santo Dios, no. El infarto masivo al miocardio es cuando metes la mano a la bolsa y no encuentras el celular. Todo menos el celular. Todo menos el celular, así es, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer en esos casos para que se convierta menos en algo problemático y más algo que sea un evento el cual es difícil y es definitivamente todo un reto, pero ¿cómo le puedes hacer para manejarlo de una mejor forma? Y estas son algunas recomendaciones que yo te haría. Uh-huh. Lo primero es otra vez volver a esta parte de hacer un alto, de pausar, uh-huh. porque eso nuevamente te permite volver a estar presente, no actuar de forma automática, impulsiva, irracional. Después a lo mejor pues respiras. ¡El celular! ¡El celular! Exacto. No. Y a lo mejor puedes también notar, ya estoy tensa. Sí, ya estoy así. Y ya estoy todo tensa. Y después ves los hechos. Okay. La realidad ahorita en este momento es que perdí el celular, me robaron el coche, choqué, etcétera. ¿Okay? Y lo ves tal cual. Uh-huh. Ahora, lo más importante después de esto es que tu atención se quede en el presente. Ajá. Que estés viendo, ok, en esta situación en particular en la que estoy, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la acción más apropiada? Claro. Y que no dejes que tu atención, que tu mente se empiece a proyectar hacia el futuro. Empieces a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para reponer el celular? ¿Cómo le voy a hacer sin coche? ¿Cómo le voy a hacer para pagar las reparaciones? ¡Mi lista de contactos! Exacto. Y en la medida en que te puedas quedar nada más en el momento, no quiere decir que obviamente no vas a hacer cosas al respecto, pero como estás manteniendo tu energía y tu atención en el presente, entonces vas a poder responder de una mejor forma, viendo las cosas con más claridad, y si tienes que responder de una forma pues decisiva, vas a estar ahí totalmente para poder aquí responder. Aquí y ahora, ¿no? En el aquí. Exacto. Y en el ahora. Así es. Y ya después llegará el momento en que, por ejemplo, te chocaron y va a llegar el agente de seguros, entonces vas a estar más presente en lugar de toda angustiada y todo preocupado de qué voy a hacer y ya no ni puedes hablar de la angustia que traes. No, del seguro pues, lo medio matan, pobrecitos agentes de seguros, de verdad, porque tengo un amigo que es agente de seguros y me decía, es que de verdad es increíble porque haga lo que haga, llegue a la hora que llegue, así llegue 10 minutos, 30 minutos o 50 minutos después del incidente, invariablemente la culpa la tengo yo. O sea, y es que ¿por qué no llegó rápido? Y es que ¿por qué? Y es que le estoy hablando y usted cree que yo no tengo todo el día. Bueno, y la gente de seguros, ¿qué culpa tiene? Exactamente. El que chocaste fuiste tú, no por él, ¿no? Claro, así es. Y es que estamos ya tan alterados, tan estresados, que esa reacción instintiva, pobrecito agente de seguro, pues es el que le cae, ¿no? Es el que le tocó, ¿no? Es el que le tocó, porque estamos condicionados a, como tú dices,
a ver lo malo, ya entendí que es cerebral. Simplemente llega un niño a casa y mamá, tienes que ir mañana con la directora, invariablemente, porque ¿qué hiciste ahora? Exacto. ¿No? Exacto. ¿Por qué Así tiene es. que ser algo que él hizo? A lo mejor, no sé, es una junta, a lo mejor es para que lo feliciten, no sé. Así es. Pero así es. estamos tan condicionados a Completamente. ver lo malo, a que siempre Exacto. es un problema. Exacto. Así Qué es. difícil cambiar eso. Así es. Y esto tiene que ver, lo que mencionas, con poder tener la capacidad para calmarnos, para soltar ese estrés, ese acelere, y también para poder ver las cosas con más claridad, que es nada más el niño diciéndote, mamá, mañana tienes que ir con la directora. Eso no quiere decir. Eso no quiere decir, No. o ya mañana te enterarás, ¿no? O sea, Exacto. igual exacto. espérate a mañana, ya mañana te enterarás qué es lo que pasa. Héctor, en el caso de los duelos, por ejemplo, Ujú. todos hemos tenido la experiencia o hemos pasado por la experiencia de un duelo, ya sea que haya fallecido un familiar o una persona muy cercana a nosotros. Ujú. Sabemos que, bueno, el duelo, las partes del duelo, etcétera, etcétera. Pero a mí Ujú. me gustaría que nos explicaras cómo puedo tener inteligencia emocional yo como amistad o como familiar con esa persona, porque lo primero que le decimos es, no llores. Ujú. Por Así Dios, es. lo que necesita el hombre es llorar. Claro, ¿Sí? claro, claro. Todo va a Así estar es. bien. Sí. No se lo Así es. puedes garantizar. Ujú. ¿No? Así es, así es. ¿O cómo te sientes? Por el amor de Dios, ¿cómo se va a sentir? Exacto, claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros externos Ujú. manejar una inteligencia emocional, tener una inteligencia emocional cuando vamos a un velorio, cuando vamos a un entierro, Ujú. o cuando vamos a dar el pésame, o cuando tenemos que dar una mala noticia, ¿no? Así es. Pues gracias. Obviamente es una situación compleja en la que la persona se está sintiendo muy triste, con pues, muchas emociones encontradas, etcétera. Entonces, yo creo que lo más importante que podemos hacer en ese caso es, primero que nada, estar muy presentes, ¿no? Y porque esto nos ayuda a ser naturalmente más empáticos, Exacto. ¿no? A poder percibir cómo está la otra persona y entender los sentimientos Ujú. que está teniendo, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros seguimos nuestro propio camino y tenemos nuestra Claro. propia montaña que subir, ¿no? Pero lo mejor que desde mi punto de vista podemos hacer es decirle, pues, entiendo lo mal que te estás sintiendo y estoy aquí para ti. Por si te puedo ayudar en algo, dime. Y de esa forma estás presente, le estás diciendo a Claro. la persona, Ujú. aquí estoy, y bueno, no asumo qué es lo que necesitas para que yo te ayude o que te apoye, ¿no? Exacto. Y entonces, a lo mejor la persona te acerca y te dice, pues mira, me ayudaría mucho que habláramos, o a lo mejor no es necesario, no, la persona no lo quiere, ¿no? Pero ya depende de la persona y estás ahí muy presente, abierta a ver, ¿no? Más que proyectando tus propias miedos, emociones, y obviamente pues se nos mueven muchas cosas, ¿no? Cuando hay Claro. el fallecimiento de una persona, pero lo más importante es sobre todo con los familiares más cercanos, poderlos apoyar con esa capacidad de presencia. Y sobre todo con esa capacidad de empatía, y algo que a mí me recomendaron en uno de los diplomados de inteligencia emocional, porque aprendí en uno de los diplomados, es no por ser empático empieces, es que cuando se murió mi tío, es que cuando a mí me pasó yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Exacto. Dale el espacio a la persona. O Completamente. sea, si la persona completamente. quiere hablar, bueno, vuélvete mudo totalmente y nada más escucha. Exacto. Porque exacto, tendemos o sea, de psicólogos y locos todos tenemos un poco. Exacto. Entonces tenemos que Así decir, es. no te preocupes porque mira que yo, Ujú. ¿no? Así es. Y de hecho, uno de los expertos que trabaja en este área de inteligencia emocional trabaja de hecho mucho capacitando a psicólogos en sí, ¿no? Y lo que él recomienda es que para que los psicólogos puedan trabajar de una mejor forma Sí. con sus pacientes, es esa capacidad que ellos pueden tener de presencia para que el cliente, digamos,
se sienta escuchado. Y ese sentirse escuchado es lo suficiente para que empiecen a darse cambios. Todos queremos eso. Exactamente, ¿no? Y cuando sabes que realmente alguien te está escuchando, te sientes recibido y algo cambia, ¿no? dentro de ti. Así es, pues ya escucharon ustedes los tips o las herramientas para tener una buena inteligencia emocional. Yo les puedo recomendar, libros hay muchos, pueden leer, a mí me gusta mucho de Principiante, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Definitivamente. ¿Sí? O sea, es el básico. Completamente. El básico. Así es. Hay otro de Inteligencia Emocional de Pastor Rabadela que trae los ejercicios así como que muy de peritas y manzanitas, ¿no? Y cómo te sientes y haz esto y manéjalo aquí, manéjalo acá. Autores hay muchos, libros hay muchos, hay mucha información en internet y no creo que haya mala información de inteligencia emocional, la verdad. Todos los ejercicios, todos los tips, todos los consejos que ahí nos dan, créanme que son muy, muy buenos. Y si no, pues por supuesto que se pueden comunicar con nosotros les vamos a proporcionar las herramientas, los vamos a canalizar con la persona adecuada a través de las redes sociales, en Facebook, Bella Almalí, en Twitter, @Bella Almalí, en Instagram también ya estamos como Almalí, o a través de un correo electrónico, uncafé@hotmail.com, y con muchísimo gusto, de verdad, con muchísimo gusto, nosotros los orientamos. Y yo les puedo recomendar en lo personal la página de Higiene Mental Emocional. Créanme que ahí hay muchos consejos y muchos tips en Facebook. Página Higiene Mental Emocional, la escribe una servidora, todo sobre inteligencia emocional. De verdad es muy fácil, muy sencillo y hace tu vida más práctica, ¿no es así? Claro que sí, así es. Así Muy es bien. que, Héctor, de verdad, gracias. Gracias. Sí, te invito y te comprometo para un programa porque tienes una herramienta que es el Mindfulness, fenomenal. La verdad Gracias. es como que el hilo negro que acabo de descubrir para mejorar la vida. Así es que nosotros próximamente tendremos ese tema aquí en Un Café con Almalí. Gracias a los que están atrás de cámaras, gracias ahí en los controles, Charlie Precioso. Sabes que te quiero mucho aunque me hagas reír en pleno programa, pero sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de vernos. Yo los espero a la siguiente emisión de Un Café con Almalí. Ya saben, el mejor pretexto para reunirse. Hasta pronto. Gracias, Almalí. Gracias, Héctor, de verdad, Gracias. gracias. Muy rico programa. Sí, estuvo muy Nada más bien. porque no quisiste cafecito. No, pero fíjate qué interesante todo esto de...